Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, Aries, es que necesitabas recibir el mensaje. Aries, aquí con este paje de espadas, se ve que muchos de ustedes van a estar buscando información, van a estar investigando, van a estar leyendo documentos, van a estar en una fase de espionaje, van a estar espiando. Hay un asunto que a ti te motiva muchísimo a buscar información y precisamente eso es lo que van a estar haciendo muchos de ustedes en los próximos días. Van a estar buscando información en modo espía, en modo periodista, en modo de que voy a averiguar la verdad, pase lo que pase y sea lo que sea. Voy a estar viendo qué hacen estas personas para lograr los objetivos que yo quiero lograr, para ver lo que yo quiero hacer. Voy a estar investigándolos en esa parte en la que ustedes se van a estar concentrando en los próximos días, o es lo que deberían estar haciendo los próximos días, buscando información. Si tienes un pequeño negocio, pues definitivamente podrías estar averiguando cómo se mueve tu competencia, qué es lo que hace, cómo consigue los clientes, qué están haciendo en las redes sociales, en fin, todo lo posible sobre lo que hacen estas personas para tú no copiarlos exactamente, pero sí ver quizás cuáles son las deficiencias que tienen y tú mejorarlos, o simplemente ver exactamente qué es lo que hacen para tú tratar de replicarlo lo mejor posible y tener éxito también. Y la carta de la fuerza me está indicando acá que a muchos de ustedes hay algo que les está dando miedo, algo que ustedes piensan que no se va a controlar en sus vidas, que no van a poder dominarlo. Esta carta de la fuerza me indica que a pesar de eso que te parece imposible de controlar, aquí las cosas sí se van a controlar, aquí las cosas sí se te van a estar dando. La carta de la fuerza está precisamente diciendo esto. Esto es una energía donde te indican que algo que a ti te parecía poco fácil de resolverse, se resuelve. Por ejemplo, tienes tarjetas de créditos hasta el límite y no estás ganando lo suficiente para pagarlas. Pues bien, puede ser que aparezca un nuevo empleo, puede ser que alguien te dé un ingreso, puede ser que el banco, no sé, te perdone la X monto de deuda o de intereses, o simplemente te llegue un préstamo que puedas consolidar quizás todas esas deudas a un buen interés. En fin, pueden aparecer múltiples opciones, o que el banco te dé un chance de nuevo para pagarlo en otra cantidad de tiempo. En fin, existen muchas alternativas, pero eso que te parecía imposible de que se resolviera, se va a estar resolviendo. Quizás también aplicaste a un empleo y no te han llamado, o has aplicado muchísimos empleos pero no te acaban de llamar. Pues definitivamente esto se resuelve para ustedes. Y puede ser, señores, que la oportunidad ustedes la tengan delante. Este 4 de copas, aquí en este tarot específicamente, esto es como la mano de Dios, la mano del cielo, que ustedes están aquí, que quizás están obstinados, están metidos en su mundo, están pensando, no se va a resolver esto, no lo voy a poder controlar. Y sin embargo, aquí en este 4 de copas viene como Dios, el universo, tus ángeles, en quien ustedes quieran creer, y te entregan como que esta copa te la va a estar dando, te va a estar entregando una oportunidad. Así que presten atención, señores, a su alrededor, porque viene una buena oportunidad para ustedes. Así que tienen que verla y deberían estar aprovechándola, porque definitivamente va a permitir que todo lo tuyo aquí se controle y se estabilice. Vamos a ver qué cartas me acompañan a la reina de copas. Vamos para la reina de copas. Wow. Acá, Aries, con esta reina de copas, se ve que alrededor de ustedes hay una figura femenina que los va a estar pudiendo ayudar muchísimo. Esto puede referirse a una madre, una hermana, una tía, una prima, una amiga, tu pareja, en fin, alguien que es una persona que si tú la llamas a las 2, las 3 de la mañana para pedirle un consejo, porque tienes una duda, porque te duele algo, esta es la persona que va a estar ahí contigo, que te va a estar ayudando. Esta persona podría estarte aconsejando, y los consejos que te va a dar van a ser muy buenos, porque esto es una persona muy intuitiva, que se guía muy bien por las intuiciones. Lo que le llega al cuerpo, lo que le llega al alma, lo sabe expresar muy bien y te podría estar aconsejando, te podría estar ayudando. También la energía de esta carta te permite que controles tus emociones, que tus emociones no se desborden y que te mantengas lo más estable y
y en armonía, lo más estable en armonía que se pueda. Esta carta propicia precisamente a eso, que se mantenga la estabilidad emocional. Y acá puede venir alguien de tu pasado, alguien que quizás se fue de tu vida en buenos términos. Esta persona podría estar regresando en los próximos días. Si es un ex, vamos para la parte romántica. Si es un ex acá, simplemente ustedes podrían estarle haciendo caso o no. Eso es una decisión muy de ustedes, porque me dicen, sí, si mi ex regresa, yo no voy a volver con él, ok. Eso es una decisión de ustedes. Las energías de la carta aquí lo que me están presentando es esto, que viene alguien de tu pasado. ¿Por qué digo que es un ex y no precisamente alguien que ya tú conoces? Porque viene esta carta del 7 de copas, y esta carta del 7 de copas podría estarle generando a ustedes mucha confusión, donde pueden haber propuestas que no son del todo buenas, no son del todo reales. Podría estar llegando un ex sí con promesas, pero recuerden que por algo es un ex. ¿Por qué se pelearon con esta persona? ¿Por qué terminaron con esta persona? Porque aquí hay promesas que no son del todo buenas. Hay buenas y hay no, pero aquí hay muchas cosas con niebla, con falta de información. Aquí hay cosas que no te está diciendo, que no se está viendo. Entonces, si fuera por la parte económica, pues definitivamente, aunque no me parece que sea por la parte económica, señores, me parece muchísimo más que por la parte romántica, aunque me llegue que es por la parte romántica y que es un ex. No es alguien de tu pasado que vino, no. Es alguien con el que ya tuviste una relación romántica, rompieron, y te puede estar creando confusiones en tu vida ahora que está llegando, porque quizás tú estás con una pareja nueva, quizás ya no lo quieres, en fin, o no la quieres, y ahí te puede causar algún tipo de conflictos. Si fuera en el área económica, pues aquí podría venir algún tipo de propuesta económica de tu pasado, de algo que ya hiciste en el pasado, o simplemente de un trabajo, de un centro de trabajo en el cual estuviste, o un negocio que ya hiciste en el pasado. Pero también cuidado con esto, porque el 7 de copas también me está indicando de que hay confusiones, de que las cosas como que con eso no están claras. Sea un ex, sea un trabajo anterior, sea un negocio anterior, que venga alguien a volvértelo a proponer, aquí las cosas están confusas. Aquí las cosas no están del todo claras, y tienen que echarse para atrás, ver la figura completa y determinar si eso podrían ustedes estarlo usando o no, ¿ok? Vamos acá con estas cartas, cuáles vienen con el 5 de copas. Wow, la justicia y el as de bastos. Aquí Aries, con este 5 de copas se ve que muchos de ustedes van a tener que invertir dinero. Esto quizás ustedes lo vean como una pérdida de capital, como una pérdida de recursos, como algo que no va a estar regresando. De hecho, ustedes están sufriendo aquí por este dinero que quizás sienten que han perdido. Pero tómenlo, señores, como una inversión, como algo que van a tener que dar para comenzar algo nuevo, algo diferente. Te repito, muchos pueden verlo como una pérdida, pero realmente lo que yo veo aquí es que todo tu capital no lo invertiste en esto, solo una parte lo ves como pérdida, pero realmente no es una pérdida. No es una pérdida, porque aquí todo se resuelve a favor de muchos de ustedes. La carta de la justicia me está hablando de resolución de conflictos, o también de la creación de algo nuevo que viene acompañado con este as de bastos. Por eso te estaba diciendo que este 5 de copas no es pérdida de capital, no es ese desgaste. Al contrario, esto es un dinero que Dios o el universo te dijo, vas a tener que invertirlo para poder crear esto nuevo, o simplemente tú lo tuviste que dar como inversión. Así que acá ustedes podrían estar firmando algún tipo de contrato. Puede ser un contrato laboral, y esa inversión podría referirse a herramientas que tuvieron que comprar para comenzar ese negocio o ese empleo, gastos en uniforme, en fin, algunos gastos en los que tuvieron que incurrir. Pero realmente, te repito, no lo veas como gasto, velo como inversión, o algún dinero que tuviste que dar quizás para poder firmar este contrato, para que te lo dieran. Pero este contrato o esto que van a estar firmando, pues te permite la creación de algo nuevo, algo diferente, algo que tiene muchísimo potencial, señores, de crecer y de expandirse. Si es un nuevo negocio, si es una nueva empresa, si es la ampliación del negocio que ustedes tienen, evidentemente tuvieron, parece que pagar por documentos, pagar por papeles, pagar por algún tipo de autorización, pagar por algo para poder crear ese negocio, para poder crear esa inversión. También puede ser que tuvieron que emplear dinero quizás en algún tipo de certificación o de autorizos para
que legalmente le dieran esta oportunidad, pudieran comenzar en esto. Así que es lo que estoy viendo acá. Vamos a ver ahora algún problema con su salud que tengan que prestarle atención. Recuerden, señores, que esto no es consulta médica y ustedes deberían consultar un médico si tienen alguna duda al respecto, ¿ok? Si tienen algún malestar. Aquí vienen noticias médicas, señores. El jinete, pues, lo que trae precisamente eso es noticias sobre su salud, ¿ok? Así que estén saltando si están esperando el resultado de algún análisis, de algo que se hicieron, pues aquí va a estar llegando. Y vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles para ti, Aries. Vamos para allá con este mensaje. Sale el 890, wow, renovación. Te dice que estás experimentando una renovación y nuevos comienzos. Señores, nuevos comienzos. Uy, disculpen. Bueno, estás experimentando renovaciones y nuevos comienzos. Deja atrás el pasado y abraza las nuevas oportunidades que van a estar creciendo delante de ti y que van a permitir tu transformación. Así que, Aries, déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Aquí tengo la carta de la justicia que me habla de solución de conflictos y, por supuesto, la carta de la fuerza que me dice exactamente lo mismo o algo parecido acá al inicio. Así que definitivamente, Aries, la frase para comentar es: a mí siempre todo se me resuelve. A mí siempre todo se me resuelve. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.